Hermanos, quisiera que meditáramos brevemente, quisiera tener una meditación breve en lo que la palabra de Dios nos enseña. En este pasaje que leí, el pasaje que leímos hace un momento del Evangelio, según el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según Juan. Ya está. Y a manera de introducción, hermanos, quisiera que comentar brevemente acerca del alimento que el Señor ha dado a su pueblo desde antes. Y hablando del alimento material que siempre Dios da, que siempre suple en la vida de cada uno de nosotros. El Señor sabe que tenemos este cuerpo y que necesitamos de un alimento material. Y el Señor lo provee a través del trabajo que Él nos da. Y el trabajo es una gran bendición que tenemos de parte de nuestro Dios. Viviendo en un tiempo con tantas dificultades, con tantas situaciones económicas, el trabajo es una gran bendición que Dios nos da para tener el alimento físico, material y todas suplir nuestras necesidades materiales. Pero también el Señor tiene un alimento más grande y más importante en la vida nuestra, que es el alimento espiritual que tenemos de Él también, y que siempre provee el alimento espiritual que es nuestro Señor Jesucristo. Y quisiera, hermanos, que brevemente tuviéramos dos pensamientos sobre este aspecto. Y les invito a que juntos meditemos, hermanos, en lo que la palabra de Dios nos habla acerca del alimento. Bueno, tanto espiritual como en el aspecto material. Y el primer pensamiento, hermanos, es que Dios da el maná, o les dio el maná a su pueblo. Y si recordamos un poco, hermanos, para hacer un poquito de contexto, de historia, el pueblo de Israel llegó a Egipto cuando José, después de que pasó toda una serie de situaciones en su vida. Y hermanos, si recordamos a José, José fue yendo de una situación difícil a otra más grave y más grave. Y desde que sus hermanos lo despojaron de algo tan valioso como era la túnica que su padre le había hecho especial a él. Y hermanos, el hecho de que sus hermanos lo vendieran y perdiera él todo lo que tenía, su familia, su identidad y su lugar donde él vivía, y perdió todo. Y creo, hermanos, que dentro de una de las cosas materiales que pudo haberle podido mucho a José haber perdido, fue su túnica, la túnica que su padre le había hecho, porque representaba el amor del padre que tenía a él. Y después de varias situaciones que tuvo que vivir José, llegó un momento en donde es revestido de poder, cuando Dios le lleva, no por él, sino por lo que Dios hace en su gracia, a ser el hombre más importante de Egipto después de Faraón. Y ahí, estando ahí, vienen sus hermanos y después se integran no a Egipto, sino a un lugar cerca de Egipto, la tierra de Gosén, y donde se establecen y empieza el pueblo de Israel a crecer ahí. Y pasan los años y José muere y toda aquella generación de José y sus hermanos termina. Y aquello que había sido una gran oportunidad de triunfo para José y para su familia, poco a poco se empieza a convertir en una situación adversa, porque los egipcios, la Biblia no menciona cómo fue eso, pero tal vez poco a poco, o tal vez de una sola forma, los esclavizaron. Y después de tener gran importancia, pasaron a ser esclavos. Hermanos, a veces o muchas veces las personas olvidamos fácilmente a los que nos han hecho bien, a los que nos han ayudado. El pueblo de Egipto, cuando estuvo José, interpretó los sueños de Faraón, y que vino aquella gran hambre
en las tierras de aquellos lugares. Egipto no sufrió porque José había, por mandato de Dios, por instrucción de Dios, preparado a Egipto para que durante los años de abundancia pudieran guardar alimento, y cuando vinieron los años de escasez, Egipto tenía alimento y ellos no sufrieron el hambre como los demás pueblos. Tuvieron alimento no solamente para ellos, sino hasta para vender a otros pueblos. Pero pasados los años olvidaron lo que José había hecho y lo que el pueblo de Israel había representado en ayuda para Egipto. Y se olvidaron y vino un faraón nuevo y no se acordó más de lo que les habían ayudado. Y entonces los esclavizaron, entonces los subyugaron, entonces los usaron a ellos para construir y para hacer todo lo que Egipto tenía. Y no solamente subyugarlos, no solamente esclavizarlos, sino aún llevarlos a la muerte. Cuando Faraón vio que el pueblo de Israel crecía y se multiplicaba, y las mujeres judías tenían muchos hijos, y esos hijos crecían, eran jóvenes fuertes, y todos los israelitas eran hombres fuertes y trabajaban con gran fuerza. Entonces tuvieron temor de ellos y dijeron: si ellos se rebelan contra nosotros o se alían con otros pueblos, nos van a dominar. Entonces mataron a muchos niños, mataron a muchos varones, niños. Entre ellos Moisés estuvo a punto de morir, y Dios levantó a un libertador llamado Moisés, figura de nuestro Señor Jesucristo, para que diera libertad a su pueblo. Después de más de 400 años de estar esclavizados en Egipto, Dios, con brazo poderoso, dice la palabra de Dios, libertó de la esclavitud egipcia a su pueblo. Y hermanos, este pasaje que leímos de Números y de Éxodo habla del pueblo de Israel cuando ya han salido de la esclavitud egipcia y van camino hacia la tierra prometida, a la tierra que Dios había prometido a su patriarca Abraham. Desde hacía todas esas generaciones atrás, Dios había prometido esa tierra. Y ellos, cuando están ya camino hacia la tierra prometida, ven, hermanos, la mano de Dios poderosa. Cuando en Egipto el faraón no quería dejarlos ir, y entonces Dios, hablando a través de Moisés, da las indicaciones de las 10 plagas que vendrían y que vinieron sobre el pueblo de los egipcios. Y los hebreos, hermanos, fueron protegidos por el Señor. Y en Egipto una de las plagas fue de las moscas, y había moscas en Egipto, pero en Israel no. En el pueblo de Israel no había. En Egipto había la plaga de las ranas, y todo el pueblo se llenó de ranas, y había ranas hasta en los alimentos. Y los hebreos no había ranas. En Egipto hubo oscuridad por muchos días, y en el pueblo del Señor hubo luz siempre, hasta la 10ª plaga, donde viene la muerte del primogénito. Y todo Egipto, todas las familias lloraron por la pérdida de uno de sus hijos, el varón, el primogénito. Cuando en el pueblo de Israel, la sangre del cordero que pusieron en las puertas de sus casas los libró de que murieran. Figura de nuestro Señor Jesucristo, por supuesto. Y los judíos, los hebreos, todo eso lo vieron, lo vivieron, lo conocieron. Y una vez que salieron de la esclavitud y empezaron a caminar, Dios vino a protegerlos, y pudieron ver la mano poderosa del Señor librándolos del ejército egipcio cuando venía tras ellos para llevarlos nuevamente a la esclavitud, abriendo el Mar Rojo. Algo tan extraordinario, hermanos, que a lo mejor no podemos visualizar, pero lo hizo Dios, y su pueblo pasó en medio del mar, pero en seco, en una forma milagrosa, y los libró de los egipcios, hermanos, deteniéndolos allí en el mar. Después el Señor endulzó las aguas de un lugar amargo, de aguas amargas, y el Señor las endulzó. Puso una nube para que los cubriera durante el día, y una columna de fuego para que los calentara y para que les diera calor y les diera luz durante la noche.
Y ahora el Señor había traído para ellos el alimento, el maná, aquel alimento especial que descendía del cielo y que venía a ellos para que tuvieran alimento. Y sin embargo, se inconformaron y se rebelaron contra Dios. Hermanos, cuando estaban en Egipto, el pueblo de Israel era un pueblo sumiso, obediente, agachado. En ningún momento se quejaron. Hablaban a Dios y le pedían que los liberara, pero no hubo una sola rebelión contra los egipcios. No hubo un solo líder que dijera: vamos a liberarnos de la esclavitud egipcia y levantémonos en armas. No hubo nadie que hiciera eso. Pero ahora que Dios los ha sacado con mano poderosa, están inconformes y están en rebeldía, y las bendiciones de Dios no les parecen tan buenas. Y la Biblia dice que de los primeros que empezaron a tener estas actitudes fueron los extranjeros. Y hermanos, cuando los hebreos salieron de Egipto, algunos egipcios vinieron con ellos, se vinieron con ellos y siguieron con ellos, pero no recibieron al Señor, no creyeron en Dios, sino siguieron con sus mismas creencias, de tal manera que ahora empezaron a murmurar y a decir que estaban mejor en Egipto. Hermanos, el Señor nuestro Dios ha pedido de sus hijos que no nos unamos con personas que no han creído. No os unáis en yugo desigual, dice el Señor en 2 Corintios. Y hermanos, esto no quiere decir que habremos de rechazar o de no convivir con las personas que nos rodean, que no han creído en el Señor. Lo que el Señor está diciendo, que no habremos de entablar una forma de matrimonio o de alianzas con las personas que no han creído en el Señor, porque a lo mejor nos arrastran, como en este caso, hermanos, empezaron a arrastrar al pueblo de Israel hacia la rebeldía contra el Señor. Ciertamente que hubo muchos extranjeros que se unieron al Señor y que recibieron al Señor, y que el Señor los utilizó como Rahab, como Ruth, que forman la línea de ascendencia de nuestro Señor Jesucristo. Y hermanos, ellos recordaban el alimento que habían tenido en Egipto, lo que comían, y la nostalgia por el alimento de Egipto los quitó. Les quitó de su mente y de su corazón que ellos iban a la tierra prometida. La nostalgia del alimento que tenían en Egipto, la gula o lo que hacían allá, quitó de ellos la vista de Dios y de las bendiciones que tenían de Dios. No valoraron lo que Dios había hecho y lo que Dios hacía hasta ese momento con ellos, y querían volver a la esclavitud. Por la comida solamente, por la comida que tenían allá. Hermanos, el pueblo del Señor en ese momento no estaban en ningún peligro, no había ninguna adversidad, no tenían ninguna necesidad, no había un pueblo que estuviera contra ellos. No estaban sin alimento, no estaban comiéndose unos a otros como en algún otro tiempo sucedió en ellos. Querían el alimento que había en Egipto y querían regresar a ese alimento, a la esclavitud de Egipto. No les parecía tan bueno, no les parecía tan agradable el maná que Dios les daba. En unos cuantos meses o tal vez semanas, no sé exactamente, pero no había pasado un solo año de que habían salido de Egipto cuando ya estaban protestando, cuando ya estaban inconformes. Y les decía, no sé cuánto tiempo había pasado, pero ya estaban cansados de tomar el mismo alimento, el maná, un alimento extraordinario que Dios les había dado. Y decían, en Egipto tenían ollas de alimento y ahí había cebollas, y había ajos, y había puerros de los que comíamos. Y hermanos, habían comido ese alimento por generaciones, 400 años, más de 400 años. Los egipcios les estaban dando a comer lo mismo cada día y cada día.
y disponían en ollas y ellos tenían que meter la mano ahí para sacar las cebollas y los alimentos que les daban. ¿No creen que con tanto tiempo de comer lo mismo, no estaban hartos de comer lo mismo? ¿No era algo que pudieran ellos haber aborrecido? Y no quiero decir que el alimento de las cebollas o los ajos haya sido un alimento malo, por supuesto que no. Pero siempre comiendo lo mismo, año tras año, día tras día. Y ahora estaban añorando ese alimento, regresar y comer ese alimento. Y hermanos, ese alimento representaba la esclavitud, la humillación, la ignominia, el maltrato, el desprecio que los egipcios tenían por ellos, y querían volver a lo mismo. Y ahora, hermanos, con la gran bendición del alimento del cielo, estaban inconformes. Y era un alimento rico, nutritivo, que suplía todas sus necesidades alimenticias. Y era producto del amor de Dios, de la misericordia de Dios, de la salvación, de la bendición, de la provisión de Dios, del amparo, de la protección de Dios, de que Dios nunca se había desatendido de sus hijos y los alimentaba adecuadamente, extraordinariamente. Y hermanos, si recordamos, no solamente el alimento Dios proveía, el calzado nunca se desgastó, su ropa no se desgastó. Nuestro Señor siempre estuvo al pendiente de ellos, dándoles todo lo que necesitaban, y ellos regresando, pensando en regresar a la esclavitud moral y espiritual. Hermanos amados, a veces nos parecemos a ese pueblo, que somos rebeldes, que Dios nos bendice y somos malagradecidos, que el Señor provee para nuestra vida, nuestras necesidades, y no, en vez de agradecer, creemos que merecemos más y que deberíamos tener más, y generalmente es del aspecto material. Y a veces volver al mismo pecado, algo que deberíamos aborrecer, algo que deberíamos estar hartos. A veces estamos añorando las cosas del pasado de nuestra vida y no valoramos la bendición que Dios nos da. Tan grande el amor de Dios, que envió a su Hijo unigénito para morir por nosotros, para que nosotros tuviésemos vida eterna. Y no valoramos a veces ese sacrificio, gran sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo por amor a nosotros. Murió y resucitó para que tuviésemos vida eterna. Y a veces lo que deberíamos aborrecer, a veces quisiéramos volver a lo mismo. Hermanos, el Señor nos ha llamado para que tengamos vidas de santidad, para que tengamos vidas de amor, para que tengamos vidas de servicio dentro y fuera de la iglesia, y que seamos hijos agradecidos con lo que Dios nos da. No hijos que estemos renegando en rebeldía siempre, porque Dios no nos tiene esclavizados, ni Dios nos subyuga, ni nos maltrata. Al contrario, nos bendice permanentemente, siempre. Es un ejemplo, hermanos, que tenemos del pueblo del Señor, que no debemos seguir, que no debemos vivir, que debemos ser hijos agradecidos con nuestro Dios. Y quisiera pasar a un segundo pensamiento, hermanos, brevemente también. Cristo, el pan del cielo. El maná, hermanos, el alimento que comían el pueblo de Israel, es una figura del alimento celestial, del alimento que desciende del cielo, que es nuestro Señor Jesucristo. Y el pasaje que leímos ahí de Juan, capítulo 6, el Señor Jesucristo está dando una serie de enseñanzas. Y el día anterior a la enseñanza que está dando ese día, el Señor había hecho un milagro extraordinario. Era el segundo mes, el segundo año
del ministerio del Señor Jesucristo. Y es el año el que se le ha llamado el año de popularidad del Señor Jesús, porque mucha gente venía con Él, porque las multitudes estaban siguiendo al Señor Jesús y le apretaban. Y en esa ocasión se habían reunido más de 5,000 personas para escuchar el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Y el Señor había estado hablando con ellos durante horas, enseñando. No me imagino exactamente cómo sería la enseñanza del Señor Jesús, tal vez en partes, tal vez por grupos, no sé. Pero para hablar a 5,000 personas reunidas en un solo lugar, debió haber usado una estrategia especial el Señor para predicarles a todos. Y se hacía tarde. Y el Señor Jesús les dijo a sus discípulos: se hace tarde, denles de comer. Y entonces los discípulos protestaron y dijeron: ¿de dónde les vamos a dar de comer? ¿Dónde vamos a tener tanto dinero para que coman? Y entonces preguntó qué tenían y le dijeron que había 5 panes de cebada y 2 pececillos. Y entonces los llevaron ante el Señor Jesús, a las manos del Señor Jesús. Y Él oró, dio la bendición a ese alimento. Y entonces multiplicó el pan y los peces. Y entonces el Señor Jesús empezó a repartir a través de sus discípulos el alimento a todas las personas. Y más de 5,000 personas se alimentaron ese día con la multiplicación de los panes y de los peces que Dios hizo. Fue tan abundante el alimento que sobraron 12 canastas, 12 cestas, que el Señor Jesús mandó que los discípulos recogieran para que no se desperdiciara nada. Y la Biblia no dice exactamente qué hizo el Señor Jesús con aquellas 12 cestas llenas de alimento, pero creo yo que las repartió entre la gente necesitada, o tal vez las dio a sus discípulos y dijo: lleven a sus hogares, a sus casas. No sabemos exactamente, pero ese milagro tan extraordinario, todas esas personas que estaban ahí lo vieron, se dieron cuenta, lo disfrutaron, lo saborearon. Espero que este mensaje te haya dejado pensando y te impulse a la acción. Recuerda que la conversación no termina aquí. Tienes el resto de nuestros videos esperándote en la pantalla ahora mismo. Haz clic en el que más te interese y sigue explorando. Pero no te vayas muy lejos. La próxima semana volvemos con la continuación de este mensaje. Asegúrate de estar suscrito y de tener la campanita activada para que no te lo pierdas. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.